Kirguistán es un remoto y montañoso país de Asia Central que formaba parte de la Unión Soviética. Es allí donde 3 cazadores iniciaron la expedición de sus vidas en busca del raro carnero Marco Polo. El carnero Marco Polo es tal vez el más majestuoso de todos los carneros que hay en el mundo. Spookspan estaba acompañado por su padre, Denny. Bien, vamos, es hora. Este era el viaje de cacería más importante que habían hecho en sus vidas. Somos gente de campo, campesinos. Crecimos cazando, pescando, recorriendo arroyos y ríos. Los viajes de cacería generalmente los alejaban de sus hogares en Tennessee, pero este era el más lejano y arriesgado que habían hecho hasta la fecha. No sabía nada sobre Kirguistán, solo sabía que era montañoso. Oigan, saluden a la cámara, muchachos. Acompañando a padre e hijo estaba el cazador canadiense Clay Lancaster, un amigo de Spook. El mayor atractivo de la cacería es la aventura. Me refiero a que mucha gente cree que solo se trata de dispararle a algo, pero no se trata de eso, se trata de alejarse de las ciudades, del teléfono, de la gente, para adentrarse en la alta montaña. Los cazadores habían contratado un tour VIP hecho a su medida. Su base era un remoto campamento a 36 horas del poblado más cercano. Desde allí salían todos los días a caballo acompañados por un equipo de guías locales. Los guías eran muy amistosos, extremadamente orgullosos de su país y realmente querían enseñarnos cosas. Pasaron 2 semanas enteras recorriendo varios kilómetros de heladas montañas en busca de su objetivo. Cazarlos fue un verdadero desafío porque hubo momentos en que teníamos la nieve hasta la cintura. Unos días antes de que el viaje llegara a su fin, los cazadores divisaron lo que habían ido a buscar. Cuando vi a los carneros, pensé que estaba soñando, no sabía si era verdad. Era algo con lo que había soñado durante años y años. Estábamos muy complacidos con la cacería. Habíamos cazado a 2 hermosos carneros Marco Polo. Esa noche tuvimos una cena especial para celebrar. Era la última noche de cacería y los guías locales querían despedir a los muchachos con mucho alcohol. Yo no bebo, por lo tanto fue un momento difícil. Les dije no, pero no aceptaban un no como respuesta. ¡Vamos! Eso es, tú puedes. Entonces, cuando contaron hasta 3 y se inclinaron hacia atrás, hice como que bebía, pero lo vacié detrás de mi espalda, apoyé el vaso con un golpe y sacudí la cabeza como si hubiera sido mucho para mí. ¡Sí! Luego de haber conseguido su trofeo, los cazadores estaban ansiosos por regresar a casa. Denny, Spook y Clay dejaron el campamento base y se disponían a volver al poblado más cercano a unos 480 kilómetros de distancia. Pero al emprender el viaje de 36 horas, el clima comenzó a desmejorar. Nevaba demasiado. La carretera por la que íbamos ya no se veía. El viento soplaba tan fuerte que la nieve había cubierto el camino. Salí del vehículo, caminé unos pasos e hice una marca en la nieve. ¿Para qué hiciste eso? Le contesté, creo que nuestra camioneta no irá más lejos de allí. Espero que eso no suceda. No nos habíamos dado cuenta la cantidad de nieve hasta que empezaron los problemas. Vaya, creo que fui muy optimista. La acumulación de nieve era demasiado para la camioneta, pero los guías locales decidieron seguir bajando por la montaña para tratar de evitar la tormenta de nieve que se acercaba.
Entonces dijeron, tendremos que viajar en el otro camión y pensé, vaya sorpresa. Era un viejo camión de estilo militar. La parte de atrás estaba abierta y el viento soplaba fuerte. No fue para nada confortable. Supuestamente era un viaje de cacería VIP. Esa era la parte que se suponía lo hacía especial. Bromeábamos acerca de eso para divertirnos porque la verdad lo que recibíamos no era un trato muy bueno. El vehículo apenas había salido del campamento base cuando la tormenta de nieve comenzó a cubrir al viejo camión. No habíamos recorrido ni 2 kilómetros cuando nos quedamos atascados. Tuvimos que bajar y sacar la nieve que cubría las ruedas. Lo hicimos hasta que quedaron libres. Después tuvimos que empujar hasta que el camión comenzó a moverse. Pero al poco tiempo de haber retomado la marcha, quedaron atascados por otra acumulación de nieve. Llegamos al punto en que no podíamos ver dónde estaba el camino. Cada vez que atravesábamos una colina, nos atascábamos 3 o 4 veces. Tendríamos que haber apartado toda la nieve de la colina para poder continuar con el viaje. Simplemente nevaba y nevaba cada vez más. Hacia el final de la tarde, los cazadores se habían alejado demasiado como para regresar, y el clima estaba empeorando. Todo comenzó a verse blanco. Todas las rocas estaban cubiertas de nieve. Todo el paisaje era blanco. Continuaba cayendo nieve y nada se veía familiar. Estábamos en un enorme valle. Nos atascábamos cada vez más seguido. A medida que pasaban las horas, la batalla por seguir avanzando comenzaba a hacerse sentir. La acumulación de nieve era enorme. La retirábamos, pero seguíamos sin avanzar. Estábamos muy exhaustos para continuar. No podíamos seguir. Recuerdo que pensé, esto se está poniendo realmente complicado. Cuando el rendimiento comienza a bajar, de 250 o 270 metros, avanzas 2 o 3 metros y luego 60 o 90 centímetros, te das cuenta de que no puedes seguir. Estábamos atascados, y donde estábamos era donde nos quedaríamos. Los cazadores estaban varados en un helado paraje a 3.000 metros sobre el nivel del mar y en medio de una furiosa tormenta de nieve. La noche se acercaba rápidamente y la temperatura descendería hasta 40 grados bajo cero. ¿Cómo saldríamos de allí? ¡Ayuda! En una remota región de Asia Central, un inolvidable viaje de cacería se había convertido en pesadilla para Dennis Pan, su hijo Spook y su amigo Clay Lancaster. El camión en el que viajaban quedó atascado en una tormenta de nieve. Estaban varados y a kilómetros de la civilización. Decidimos que era mejor detenernos, pasar la noche y esperar. Luego veríamos cómo salir de allí. Allí comencé a sentir cierta preocupación y me pregunté, ¿cómo saldríamos de allí? Mientras caía la noche, la temperatura descendió hasta 40 grados bajo cero. Sin protección, la exposición al frío extremo puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. Con solo sus trajes para nieve y una fina lona como techo del camión, tuvieron que permanecer juntos para mantener el calor. La temperatura descendió hasta los 35 o 40 grados bajo cero esa noche. La parte de atrás del camión estaba llena de gente y hacía mucho frío. No fue una noche divertida ni confortable bajo ningún aspecto. Estaba preocupado. Me preocupaba el frío y el estar sin comida. Fue muy difícil estar allí. Mientras la noche avanzaba, el equipo local estaba muy consciente de cuán peligrosa era esta situación.
Estaban preocupados. Ellos viven allí todo el tiempo. Sabían que la gente no saldría a rescatarlos de la tormenta y que no había equipos de búsqueda o rescate. Pasaron de comportarse de manera jovial, divertida y bromista a tener un comportamiento de desolación, preocupación, inquietud e incredulidad. Los cazadores sobrevivieron a la fría e implacable noche. Pero el amanecer no trajo ninguna mejoría en el clima. Cuando Clay salió del camión, quedó estupefacto. Durante la noche, la nieve había rodeado por completo al camión. Clay no podía distinguir la tierra del cielo. Ya no había nada para ver, solo un paisaje totalmente blanco. Estábamos en medio de un gigantesco valle. Nadie sabía realmente dónde estábamos. Era una situación complicada. Para empeorar las cosas, los guías locales comenzaron a preguntarles a los extranjeros algunas sugerencias sobre lo que debían hacer. Parecía que esperaban que yo les dijera qué debían hacer. Yo realmente no sabía qué hacer. Clay sabía que estaban atascados y que tenían grandes problemas. Usando su teléfono satelital, hizo un llamado de emergencia al hombre que les había organizado el viaje de cacería. En ese momento estaba en Rusia, en Moscú. Soy Clay Lancaster. Estoy en... Continuaba diciendo que la situación no era mala. Yo seguía diciéndole, tú no tienes idea de dónde estamos ni de lo que estamos pasando. Estamos atascados. Nuestro camión está enterrado en la nieve y no podemos moverlo. Enseguida escuché que me decía... Debo ir a una cena importante, estoy ocupado, no puedo hablar. ¡Hola! Cortó la comunicación y apagó el teléfono. ¡Hola! En ese momento era bueno que no estuviera cerca mío. ¿Puede creer lo que hizo? Dije, basta, no voy a depender de esta gente. Voy a llamar a mi hermano, que está en Canadá. Pero la batería del teléfono satelital de Clay estaba funcionando con la reserva. Estaba a segundos de quedarse sin carga. Estas son las coordenadas. Son norte, 42, 21. Fue un momento frustrante. Pensaba, ¿por qué no recargué la batería antes? Era la última que tenía. Mientras le estaba dando la ubicación exacta, 16. ¡Hola! la batería se agotó. ¡Hola! ¿Crees que te escuchó? Sin teléfono, los cazadores habían quedado completamente aislados. Lo único que podían hacer era permanecer juntos para conservar el calor. Supongo que entramos en modo de supervivencia. Pensaba en Ruby. El instinto humano de supervivencia aparece cuando se está en una situación en la que se debe hacer algo para sobrevivir. Los cazadores y los guías terminaron las últimas raciones de comida. Sin alimentos, se debilitarían y sucumbirían al frío rápidamente. Habían pasado 24 horas desde que salieron del campamento base y habían comenzado a dudar si alguna vez serían rescatados. Sin saber si las coordenadas habían sido escuchadas, se enfrentaban a su tercera noche en ese desolado lugar. Y Clay se dio cuenta de que Denny estaba extremadamente dolorido. ¿Estás bien, Denny? El dolor parecía empeorar a medida que pasaba la noche. De acuerdo. Se levantó la camiseta y tenía magulladuras. Son mis costillas. La adrenalina había enmascarado el dolor hasta ese momento. Tenía las costillas rotas y me preocupaba que algo malo le sucediera, que se le perforara un pulmón o que hubiera hecho un mal movimiento y quizás tuviera una hemorragia interna. ¿Tienes algunas costillas rotas? Sí, tal vez, pero tú tampoco te ves muy bien. La temperatura descendía y expuestos en la ladera de la montaña no tenían ninguna protección contra los 40 grados bajo cero. Varios de los guías intentaron encender una fogata, pero
Realmente no había muchas cosas para quemar aparte de las cosas que estaban dentro del helicóptero. Los guías locales comenzaron a beber para mantener el calor y olvidarse de los miedos. Abrieron una botella de vodka y bebieron hasta vaciarla. Luego abrieron otra y bebieron hasta la mitad. Su actitud decía bien, sin duda, no vamos a lograrlo, nadie vendrá a rescatarnos. Estaban convencidos de que no iban a sobrevivir. Beber alcohol tal vez les adormecía los sentidos, pero también dilataba sus vasos sanguíneos, haciendo que sus cuerpos perdieran calor aún más rápido. Muchos de ellos pensaban, esto es todo, vamos a morir. Y enseguida bebían vodka. Mientras transcurría la noche, el fuego iba apagándose. En pánico, los guías locales buscaban cualquier cosa para mantener el fuego encendido. Vi que algunos de ellos comenzaron a quemar su ropa, arrojaban sus chaquetas, sus botas. Era una locura. No podían soportarlo. Ni siquiera intentaban preservar algo para más tarde. Pensé, esto se pondrá mal en cualquier momento. Clay decidió que debía actuar, o corrían el riesgo de morir todos en la montaña. No soy bueno para quedarme sentado sin hacer nada. No espero que alguien me diga lo que tengo que hacer. Pero Clay también estaba mal herido. Tomé un poco de nieve y me limpié el ojo lo mejor que pude. Luego tomé cinta adhesiva, una que tenía a mano, y me cubrí el ojo. Sabía que ya no tenía opciones. Aún con solo un ojo, sabía que debía ir en busca de ayuda. Pensé, si no vas en busca de ayuda, varias personas morirán. Clay Lancaster debía decidir si se alejaba o no del lugar del accidente para ir en busca de ayuda. Podía sentarme y esperar. Tal vez en 2 o 3 días alguien vendría a rescatarnos. Pero no correría ese riesgo. Era un gran dilema. Si caminaba por el paraje cubierto de nieve, pondría su propia vida en peligro, y las posibilidades de encontrar ayuda eran pocas. Pero si se quedaba, corría el riesgo de que todos perecieran a causa del frío. Había muchos de ellos que me decían, no vayas, no vayas. Realmente no tenía intención de discutir con nadie. Repasé las opciones en mi mente y pensé, si no voy, entonces sé que muchas de esas personas realmente no van a sobrevivir. Clay finalmente tomó la decisión de ir a buscar ayuda. Uno de los guías locales se ofreció para acompañarlo. Tomó mi arma, algunos proyectiles y comenzaron a caminar. Estaba muy nervioso por ellos porque con esa nieve, 70 u 80 centímetros de nieve, es muy difícil caminar. En esas condiciones, muy difícil. Decidieron ir hacia el norte con la esperanza de encontrar un camino y alguna remota posibilidad de civilización. Pensé, será un día largo y agotador, y no era optimista con respecto hacia dónde íbamos. Cuando pensaban que la situación no podía ser peor, fueron alcanzados por una poderosa tormenta de nieve. Comenzó a nevar fuertemente. Era otra tormenta de nieve. Cuando estás en medio de una tormenta, en un territorio como este, la cantidad de nieve es tanta que llega a un punto en el cual no se puede ver nada. No se distingue otro color más que el blanco, ni siquiera puedes ver tus manos. Caminamos y seguimos caminando. Nos detuvimos, saqué la brújula
y descubrí que habíamos caminado en dirección opuesta. Pensaba que habíamos caminado siguiendo una línea recta. Al contar con solo un ojo, la tormenta de nieve le provocaba a Clay una ceguera debilitante. Sentía mucha presión en el ojo y no tenía ninguna percepción de profundidad. No podía ver rocas, ni árboles, ni nada. Todo era blanco. No puedes saber si vas cuesta arriba o cuesta abajo. Solo continué dando paso tras paso tras paso. Me concentré en mi familia. Pensaba en ellos y seguí caminando. En el lugar del accidente, Denny y Spook solo podían esperar y confiar en que Clay pudiera conseguir ayuda. Ver que la muerte te rodea, ver otras personas y pensar que ellas también podrían estar muertas dentro de pocas horas y enfrentarse a la posibilidad de que tú podrías ser una de esas personas. Pensaba en que me perdería de ver crecer a mis hijos y también de todas las cosas que uno experimenta y disfruta como padre. Fue una sensación muy fea. Fue el peor momento de toda mi vida. Clay y el guía local habían luchado contra la nieve durante 10 horas. No tenía energía en las piernas. Cada vez que daba un paso, debía respirar profundamente y aún así era como levantar un trozo de plomo. Estaban completamente exhaustos. Se estaba acercando la noche cuando llegamos a la cima de una colina. De pronto, vieron la señal de vida que habían estado esperando. Miré hacia el frente y pude ver el puesto militar y escuché las motos de nieve. Tenían la posibilidad de ser rescatados, pero los hombres a bordo de las motos de nieve no podían ver a Clay ni al guía. Tenían que encontrar la manera de llamar su atención. Me pareció que no llamé la atención de nadie. Pero Clay notó que uno de los hombres se había detenido. Se bajó y fue hacia atrás de la moto de nieve y en ese momento disparé. Miré con mis binoculares y vi que levantó la cabeza. Disparé por segunda vez. Los otros dos también habían escuchado el disparo. Volví a mirar, supe que me habían visto. Subieron a las motos y se acercaron. Increíblemente, estos eran los mismos hombres del ejército estadounidense, cuya invitación a viajar había sido rechazada 36 horas atrás por Clay, Denny y Spook. En ese momento, ver a esos hombres que hablaban inglés montados en sus motos de nieve me hizo sentir feliz. Luego de pasar 3 días en la cruda montaña, la tragedia finalmente había terminado. Escuchar que las motos de nieve estaban cada vez más cerca y verlas aparecer me provocó una gran alegría. Sentí una sensación maravillosa. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Los cazadores fueron llevados a Hong Kong, donde recibieron el tratamiento médico adecuado. El ojo de Clay también fue atendido y pudo recuperar la visión. ¿Que si aún me gusta cazar? Claro que sí. Con más respeto por la naturaleza y con una enorme sonrisa en la cara porque aún estoy vivo. Sentí un gran amor por la vida antes del accidente y siento el mismo amor por la vida a pesar de todo. Soy un hombre muy afortunado.
No solo por sobrevivir al accidente, sino también por la gente que me espera en casa. Viajando por las montañas de los Alpes transilvanos, una remota región de Rumania Central, Ken Jones, un ex paracaidista británico, buscaba pasar unas vacaciones diferentes. Creo que soy una persona nómade. Tiendo a pasar bastante tiempo conmigo mismo. Siempre sentí la necesidad de viajar, salir y hacer cosas. Es algo que llevo en la sangre. Me impaciento y necesito salir. La formación militar de Ken hizo que desarrollara el gusto por las aventuras extremas y eligió desafiarse a sí mismo en uno de los escenarios europeos más agrestes. Había muchos lugares para visitar en Rumania. Yo solo quería alejarme del tumulto de turistas. Quería un desafío, algún lugar donde las cosas fueran un tanto difíciles de lograr. Se había impuesto la misión de escalar él solo el monte Moldoveno, tarea que no era para débiles. Con 2.530 metros de altura es el pico más alto de Rumania. En medio del invierno, llegar al pie de la montaña ya era muy riesgoso. Fue un viaje bastante peligroso. El conductor del taxi iba como un loco por la carretera. Yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? Probablemente esto sea más peligroso que la montaña. Durante el verano este desolado paisaje se verá repleto de excursionistas, pero a mitad de enero, con nieve y temperaturas bajo cero, solo unas pocas personas tienen el suficiente coraje como para aventurarse solos en estas implacables montañas. Comencé a darme cuenta de que prácticamente tenía la montaña para mí solo. Era una sensación placentera, pero al mismo tiempo asustaba. Pude notar la inmensidad del lugar. Normalmente lleva 2 días escalar hasta la cima de la montaña. Pero el superentrenado ex soldado Ken se había propuesto el desafío de hacerlo solo en un día. Mis hermanos y yo siempre fuimos muy competitivos. Siempre jugábamos carreras, a la parada del autobús, por ejemplo. Todo era una competencia. Me gusta sentir mi cuerpo trabajando y funcionando bien. Enseguida hallé el ritmo. Soy un amante de la libertad. A veces solo se necesita estar solo con uno mismo para disfrutar de una paz diferente. Ken avanzaba sin problemas por las laderas bajas. Pero los peligrosos terrenos que debía recorrer amenazaban contra su ambiciosa apuesta de alcanzar la cima. Un sendero despejado entre los árboles parecía ser la ruta más directa. Este cortafuego hecho por el hombre sirve para evitar la propagación de incendios durante los meses de verano, pero en invierno se convierte en el paso obligado de mortales avalanchas. Hice un curso de guerra en el Ártico cuando estaba en el ejército. Sabía que podía haber avalanchas. Estaba bien entrenado y sabía cómo lidiar con ellas. Con su meta a la vista, Ken ignoró los riesgos y optó por seguir escalando hacia la cima. La nieve que se había acumulado sobre las laderas altas era como un polvo fino. En ciertas partes me hundía hasta la cintura. Mi velocidad disminuyó significativamente y escalar era un trabajo muy difícil. Pero todo esfuerzo tiene su premio. La elección de este lugar extremo comenzaba a tener su recompensa. Realmente me sentía en mi propio mundo allí arriba. Estaba totalmente expuesto y totalmente solo. Es el lugar más remoto en el que he estado. Son muy pocos los privilegiados que pueden tener toda la montaña para ellos mismos. Sin embargo, las extenuantes condiciones habían retrasado su ambicioso plan. Quedaban pocas horas de luz y el reloj jugaba en contra de su intento por llegar a la cima. Sabía que con esa cantidad de nieve sobre la montaña iba a ser muy duro, pero me sentía realmente fuerte y sabía que era capaz de llegar a la cumbre.
Mucho entrenamiento y una extraordinaria determinación lo habían llevado muy cerca de su meta. Pero a medida que caía el sol, debía tomar una decisión: hacer un último esfuerzo por llegar a la cima o buscar refugio y hacer un segundo intento por la mañana. Tenía la esperanza de que más adelante hubiera menos nieve. Seguí caminando un poco más, no quería darme por vencido, pero comencé a pensar que tal vez no alcanzaría la cima ese día. Llegar a la cima siempre es importante, pero llega un momento en que debes decir basta, es suficiente, no hagas estupideces. Contrariado, Ken optó por regresar a la relativa seguridad de los árboles. Quería buscar resguardo en el bosque, cavar un hoyo en la nieve y cubrirme con mi abrigo. No quería estar expuesto en el sendero abierto. Los árboles me ofrecían un refugio natural. Durante la noche la montaña era aún más traicionera. Ken necesitaba descender rápidamente y encontrar una superficie plana para acampar. Una vez más, el sendero abierto parecía el camino más directo, pero descender por allí era una estrategia peligrosa. De pronto oí un sonido proveniente de la cima de la montaña. Al principio pensé que era algún animal, pero era un sonido extraño, sobrenatural. Nunca antes había escuchado nada parecido. Entonces me di cuenta de que era una avalancha. Estaba paralizado. Nunca antes había visto una avalancha. Sé que suena perverso, pero quería verla. Debí darme vuelta y correr, pero era algo extraordinario y magnífico. Ken no tenía tiempo para perder. Cada segundo que pasaba lo acercaba a la muerte. Giré y comencé a correr hacia el bosque tan rápido como pude. Todo el tiempo sentí como si me persiguiera. Mi corazón se aceleró, latía exageradamente. Pensé que me alcanzaría y me enterraría. Creí que iba a morir. El ex soldado Ken Jones estaba en Transilvania en una solitaria expedición por la montaña, pero su ambiciosa escalada se había convertido en una lucha por sobrevivir. Estaba atrapado en el camino de una furiosa avalancha. No tenía demasiado tiempo para escapar. No podía hacer nada. Ken se lanzó hacia un costado justo a tiempo, y la avalancha siguió cuesta abajo por el cortafuego. Definitivamente me habría matado, no tengo dudas. Estuve temblando durante un rato. Después me di cuenta de que estaba a salvo, me calmé y simplemente comencé a reír. Había escapado de la avalancha, pero aún estaba en peligro. La nieve acumulada en la ladera alta era inestable. Después de la avalancha comencé a sentirme muy vulnerable en ese lugar. Necesitaba encontrar un sitio seguro para dormir. Un lugar dentro del bosque donde poder acampar. Quería dormir durante la noche, para volver a intentar el ascenso al día siguiente. Debía descender rápido hacia un lugar seguro antes de que cayera la noche. Pero avanzar rápido entre los árboles no era tarea fácil. Pero el terreno se hacía más peligroso. Las ramas se me metían en los ojos. Era una pequeña pesadilla. El terreno agreste y la pendiente de la montaña lo obligaron a regresar al sendero despejado. Sabía que la manera más rápida de descender era bajando por el cortafuego que dividía el bosque. No quería regresar allí, pero no tenía opción. Tenía que descender. Pero tomar este atajo significaba correr un gran riesgo. En su carrera contra la noche,
Ken decidió que valía la pena. Pero su suerte se había acabado. La montaña estaba a punto de mostrarle cuán letal podía ser. Esta vez la avalancha estuvo sobre él en un instante. Debía correr o moriría. Corrí tan rápido como pude, desesperado. Corría para salvar mi vida. Unos segundos después, sentí que me elevaba. Estaba totalmente aterrorizado. Sentí que me tragaba y sepultaba. Podía sentir mis huesos y órganos internos. Todo se sacudía. De pronto sentí que caía. Entonces pensé, esto es realmente malo. El ex soldado Ken Jones luchaba por su vida. Una mortal avalancha lo había arrastrado por las montañas de Transilvania, arrojándolo desde el despejado sendero hacia las rocas de la ladera baja. Aterricé sobre mi trasero y escuché cómo se quebraban mis huesos. Eran los huesos de mi pelvis y la cabeza del fémur rompiéndose. Debo haber perdido la conciencia. Estaba allí tirado, sin saber lo que pasó, ni dónde estaba. Realmente no podía sentir nada. Estaba oscuro. La caída le había provocado un corte profundo en la cabeza, pero estaba a punto de descubrir que su cuerpo había sufrido heridas mucho más graves. Y el dolor se hizo sentir. Era una completa agonía. Sentía como si me hubieran introducido un hierro candente en la pierna. Cuando toqué con la mano el costado de mi pierna, sentí la mano mojada y pegajosa. Tenía una herida abierta de unos cuantos centímetros sobre mi cadera izquierda. Noté que sangraba mucho. El impacto había quebrado su fémur y destrozado la articulación de la cadera y la pelvis, convirtiéndolos en pequeños fragmentos. Estos dañaron varios vasos sanguíneos alrededor de la pelvis, provocando derrames internos y haciendo que la temperatura de su cuerpo descendiera rápidamente. En ese ambiente extremo, sus heridas podían ser fatales. Ken sabía que estaba lastimado, pero desconocía la gravedad y seriedad de sus heridas. Mi instinto natural me decía que me levantara y caminara. Sentía mucho dolor en la pierna, pero no estaba seguro de que estuviera quebrada. Sentí un dolor profundo, agonizante en toda la pierna. Aparentemente, no tenía manera de caminar, mi pierna no respondía. Era una situación desesperante. Ken necesitaba atención médica urgente, pero el poblado más cercano estaba a 12 kilómetros y no tenía teléfono celular o satelital. Debido a su disciplina militar, había empacado para las más duras condiciones, pero la avalancha había enterrado su mochila en algún lugar de la montaña. Estaba desprovisto de todo: mi saco de dormir, mi estufa, mis alimentos, todo lo que necesitaba para sobrevivir. Nadie sabía dónde estaba Ken ni en el peligro en que se hallaba. Para engañar a la muerte, la resistencia y la autosuficiencia que lo habían llevado allí, ahora debían sacarlo de ese lugar. Pero se enfrentaba a un dilema difícil: escalar con la vaga esperanza de encontrar su equipo de supervivencia o ahorrar valioso tiempo y energías y descender en busca de ayuda. Fue muy difícil decidir qué debía hacer. Las consecuencias de tomar la decisión equivocada eran mortales.
decidí que debía ir cuesta abajo por la montaña. ¡Ayuda! La manera menos difícil de moverme era sentado. Cada vez que me movía podía sentir cómo los huesos rechinaban y se movían dentro de mí. Sentía náuseas por el dolor. Ken había entrenado duro, pero nada lo había preparado para el dolor. Durante más de 1 hora descendió apretando los dientes hasta que finalmente encontró un lugar para descansar. Pero era solo el comienzo de su tragedia. El pie de su pierna rota estaba completamente hinchado. Necesitaba aliviar la presión inmediatamente o la gangrena se apoderaría de su pie. Me di cuenta de las consecuencias que implicaba no quitarme la bota de inmediato. Podía sentir los huesos rozando y moviéndose dentro de mi pierna. Y tenía que sumar más dolor, pero no tenía opción. Si no me quitaba la bota, perdería el pie. Fue casi una bendición sentir el pie libre. Toda la sangre que estaba atascada en el pie podía volver a circular por mi pierna. Pensaba en mis hermanos y en mi hermana, también en mi madre. Somos muy unidos, realmente unidos. Un pensamiento me daba vueltas en la cabeza. Alguien llegaba a mi casa y les decía a mi madre y a mis hermanos que yo estaba muerto. En ese momento, no estaba realmente seguro de por qué me seguía moviendo. Entonces pensé, esto es lo que se siente cuando estás muriendo. Estaba solo y no quería morir solo. Así que seguí. Yo solo continué moviéndome y obligándome. Disculpen un momento. Había agotado sus últimas reservas tratando de mantenerse con vida. Se enfrentaba a una tercera noche solo en ese paraje. No había dormido en 2 días. Aunque con la temperatura muy por debajo de 0, dormir significaba una muerte segura. Quería seguir moviéndome, pero mi cuerpo había decidido detenerse. Me desperté la mañana siguiente y pensé, aún no estoy muerto, todavía estoy aquí. Era como si mi cuerpo quisiera seguir viviendo. Me había dormido acurrucado la noche anterior y la nieve que cayó cubrió todo mi cuerpo como si fuera una manta. Creo que eso me mantuvo a salvo y con vida. Entonces decidí comenzar a arrastrarme otra vez. Su cadera fracturada convertía cada movimiento en una absoluta tortura. Solo su increíble entrenamiento y su inagotable reserva de fuerza de voluntad hacían que siguiera avanzando. A pesar del dolor, confiaba en que lo peor había pasado. Ni siquiera estaba dispuesto a admitir que sería muy difícil. Solo tenía que llegar a la carretera, no estaba demasiado lejos. Necesitaba esforzarme más ese día y estaría a salvo. Finalmente, Ken estaba a punto de llegar a la carretera donde el taxista lo había dejado 3 días atrás. Pero de pronto, llegar allí parecía imposible. El río bloqueaba su camino y Ken sabía que esto podía ser fatal. Cuando vi que no había medios para cruzar, realmente sentí furia. Era un río de montaña en mitad de enero.
Sus aguas nunca estarían tan frías, estaban a punto de congelarse. Si resbalaba y mojaba mi abrigo, tendría como máximo 20 minutos antes de morir. Me senté en la orilla y miraba al río. Estaba asustado, aterrorizado. Pensaba en qué me ocurriría. Recordé cuando era pequeño y me subí al trampolín de la piscina. Tenía mucho miedo de saltar. Ahora estaba allí sentado a la orilla del río pasando por el mismo sufrimiento. Entonces pensé, entra y cruza el río. El agua helada podía matarlo en pocos minutos. Tenía que cruzar deprisa, pero la corriente era fuerte y las aguas profundas. Debía hacerlo o moriría. Durante toda esa experiencia sentía que tenía una única misión, no mojar mi abrigo. Sabía que si llegaba a mojarse, estaría muerto. Tenía que quitarse la chaqueta y la camiseta térmica. Si éstas se mojaban, se congelaría al llegar al otro lado. Pero al quitárselas incrementaba el riesgo de morir de hipotermia. No me quedaban alternativas. Se trataba de ser paciente, de ser cuidadoso. Debía cruzar ese río. A pesar de sus heridas, Ken avanzaba dando pequeños saltos sobre su pierna sana y dejaba que su pierna quebrada flotara en el agua. Un movimiento en falso y podía congelarse hasta morir. De pronto me di cuenta de que mi bota estaba floja, y antes de que pudiera llegar a ella se salió de mi pie. Su bota se había ido con la corriente, y el pie de su pierna sana ahora estaba expuesto. Logró llegar a la otra orilla, pero aún debía arrastrarse 5 kilómetros sobre la nieve y el congelamiento estaba garantizado. Mi primer pensamiento fue, voy a perder el pie, se va a congelar. Entonces pensé, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Esta tragedia había empujado a Ken Jones al límite de la resistencia humana. Había sobrevivido a una avalancha, a 3 noches a la intemperie con una pierna quebrada y la pelvis hecha añicos, y ahora el congelamiento de su pie expuesto. Puro instinto animal mantenía su cuerpo funcionando, pero su mente había comenzado a fallar. Cuando llegas al punto donde nada importa, hasta tu familia deja de importarte. Realmente ya no te preocupas por ellos, ni siquiera te preocupas por ti mismo. Pero hay algo dentro de uno, el instinto de supervivencia, y eso es lo que te mantiene en movimiento. El cuerpo hará lo que deba hacer para sobrevivir. Es una máquina increíblemente confiable y eficiente. Es asombroso saber lo que el cuerpo puede hacer. La actitud de Ken de no darse por vencido rindió sus frutos. Finalmente logró salir del páramo salvaje y llegó a la carretera donde el taxista lo había dejado 4 días antes. Fue un gran alivio llegar finalmente a la carretera, aunque sabía que aún me quedaba un largo camino. Aún le faltaban casi 5 kilómetros para llegar al poblado más cercano, y el cuerpo de Ken se estaba debilitando. Había luchado contra la nieve, el hambre y el insoportable dolor, y ahora se le acababa el tiempo. Debía encontrar ayuda pronto. Entonces pensé, ¿por qué no te pones de pie y caminas? Todo estuvo bien durante algunos segundos. Luego hubo un crujido y sentí los huesos rotos dentro de mi pierna. A pesar del intenso dolor que me causaba, solo pensaba en encontrar una rama o algo donde pudiera apoyar parte del peso, algo para usar como muleta. Fue un alivio volver a caminar. Parecía que ya no había enemigos ni obstáculos. Sentía que estaba cada vez más cerca de casa. Pero su tragedia estaba lejos de terminar. De pronto sentí como si me hubieran apuñalado en el estómago con un cuchillo. Nunca había sentido un dolor así. Era el peor dolor que había sentido. El peor dolor imaginable.
El estrés generado por su situación había hecho que el cuerpo de Ken produjera enormes cantidades de jugo gástrico, a tal punto que se habían perforado las paredes de su estómago. Los ácidos se habían desparramado por su cavidad abdominal y lo estaban devorando por dentro. Era una bomba de tiempo que podía matarlo en cuestión de horas. En ese momento solo pensaba en la noche. Debía llegar a algún lado. No había manera de sobrevivir otra noche. Mientras estuve en el camino, nunca dejé de caminar. Cada doloroso movimiento era un paso en la dirección correcta, pero más adelante el camino se convirtió en su peor pesadilla. Se dividía en dos, y solo uno llegaba al poblado. Las posibilidades de conseguir ayuda eran del 50%. El camino no se veía en buenas condiciones, pero algo me decía que por allí encontraría una casa. Cuando llegué a un claro, vi el contorno de una edificación. Pensé, por fin llegué. Me provocó un gran alivio. Sentía que lo había logrado y que literalmente estaba a pasos de un lugar cálido y seguro. Pero su apuesta había fallado. El edificio era solo un establo vacío. Fue demoledor. Había elegido ese camino, pero mi elección fue equivocada. En ese momento pensé, espero que esta decisión no me cueste la vida. Una vez más, Ken recurrió a su fortaleza interior para alejarse de las puertas de la muerte. Sentía que aún no estaba listo para morir. Sentía un amargo resentimiento hacia la montaña. No iba a dejar que me venciera después de todo lo que había pasado. Pero su cuerpo se acercaba a un colapso total. Había desperdiciado tiempo valioso tomando el camino equivocado. Ahora debía regresar sobre sus pasos hasta la división del camino. Pero se acercaba la noche y la temperatura había comenzado a descender. Llegué hasta la división del camino y tomé la única opción que tenía. Sentí alivio otra vez. Pensé, bueno, tengo otra oportunidad. Y finalmente, al salir de una curva, vi una luz que brillaba entre los árboles. Eso puso una sonrisa en mi rostro. Entonces pensé, lo logré. Allí supe que nuestro cuerpo es un sirviente honesto y fiel. Me sentí orgulloso de mí mismo y sabía que tenía un corazón fuerte y mucho carácter y que podía superar muchas cosas. Había luchado por mi vida y no sentía tristeza ni amargura hacia la montaña por todo lo que había pasado. Había sobrevivido. Era muy reconfortante estar con alguien y saber que todo había llegado a su fin. Estaba a salvo. Varias cirugías repararon su cadera y su pierna, pero Ken perdió 4 dedos de un pie por el congelamiento. 2 años y medio después del accidente, Ken pudo caminar otra vez. Muy pocos tienen la oportunidad de aprender tanto sobre sí mismos. Me siento privilegiado. Debí enfrentarme a esa lucha para llegar a donde estoy ahora. Tuvo su lado positivo. Ken está nuevamente en forma y espera el día en que pueda competir en el desafiante Tour de France.